Hola a todos y bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a este espacio donde nos sumergimos en temas que nos hacen pensar, reflexionar y sobre todo, que nos mantienen conectados. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su continuo apoyo. Significa muchísimo para mí. Hoy vamos a hablar de un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace un tiempo. Un tema que, aunque suene un poco turbio, digamos, es sumamente relevante en el mundo en el que vivimos. Vamos a desentrañar un poco las palabras que se han usado para describir algo un poco misterioso. Can y Demet explotan. La prensa nos roba la vida. No podemos recordar. Sí, ya sé, suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero tranquilos, no estamos hablando de marcianos ni de viajes en el tiempo. Vamos a analizar este fraseo en particular, explorando sus posibles interpretaciones, las implicaciones que tiene y sobre todo, el mensaje que podría estar transmitiendo. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero pedirles un favor: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, y podrán estar al tanto de todas las novedades. Y no olviden dejar un like al vídeo si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más temas interesantes. Ahora sí, vayamos al grano. Can y Demet explotan. La prensa nos roba la vida. No podemos recordar. Esta frase, tal y como la vemos escrita, tiene varias capas. Vamos a desglosarla poco a poco. Empecemos por la primera parte: Can y Demet explotan. Aquí lo primero que se nos viene a la mente es: ¿quiénes son Can y Demet? Obviamente necesitamos saber si se trata de personas reales o figuras simbólicas. Podría ser una pareja, dos amigos o tal vez, incluso, nombres inventados para representar algo más grande. La palabra explota es clave aquí. Puede tener un significado literal, refiriéndose a una explosión física, pero también puede ser una metáfora. ¿Qué significa explotar en un sentido más amplio? Podría referirse a una explosión de emociones, de frustración, de ira. Podría ser un evento que sale a la luz y que rompe el silencio. Podría ser una revelación, una verdad que sale a la superficie. Sin saber el contexto es difícil definirlo, pero definitivamente nos da una pista de que algo importante está pasando. Hay tensión, hay conflicto, hay algo que está a punto de romperse. Asterisco asterisco profundizando en explotan, más allá de la superficie asterisco asterisco. La palabra explotan es un detonante. Nos obliga a imaginar una fuerza contenida que por alguna razón, se libera de forma violenta e inesperada. Si Can y Demet son individuos, la explosión podría ser el punto culminante de una relación tormentosa, la ruptura tras años de silencios y secretos, o la manifestación pública de un conflicto interno que los consumía. Podría tratarse de una revelación impactante, un secreto a voces que finalmente sale a la luz, desestabilizando sus vidas y las de quienes los rodean. Pero, ¿y si Can y Demet no son personas? ¿Y si son representaciones de algo más? Quizás Can representa la estabilidad, la autoridad, el orden establecido, y Demet, la rebeldía, la disidencia, el cambio. La explosión entonces podría simbolizar el colapso de un sistema, la revolución, el cuestionamiento de los valores tradicionales. Podría ser el estallido de una crisis social, económica o política que pone en jaque el statu quo. O en un sentido más abstracto, explotar podría referirse a la explosión de la creatividad, la liberación de un potencial reprimido, la expresión de una verdad que ha permanecido oculta durante mucho tiempo. Podría ser el momento en que un artista revela su obra maestra, el científico anuncia su descubrimiento revolucionario, o el activista expone una injusticia que ha estado latente. La interpretación de explotan es, por lo tanto, fundamental para entender el mensaje completo de la frase. Requiere un análisis del contexto, una búsqueda de pistas, una inmersión en el simbolismo y la metáfora. Asterisco asterisco la prensa, el villano de la historia, asterisco asterisco. Pasemos ahora a la segunda parte de la frase: la prensa nos roba la vida. Esta es una declaración contundente, ¿verdad? Aquí la prensa, los medios de comunicación, son presentados como el enemigo. Se les acusa de robar la vida. ¿Cómo? ¿Qué significa que la prensa robe la vida?
Podemos interpretar varias posibilidades. Podría ser que la prensa, con su constante bombardeo de noticias negativas, nos prive de la alegría, de la esperanza, de la capacidad de disfrutar de la vida. Nos llena de miedos, de preocupaciones, de ansiedad, robándonos la paz mental. Otra interpretación, un poco más profunda, podría ser que la prensa, con su control de la información, nos roba la libertad de pensar por nosotros mismos, de formar nuestras propias opiniones. Nos manipula, nos sesga, nos presenta la realidad de una manera que nos impide ver la verdad completa. En este sentido, la prensa nos estaría robando nuestra capacidad de vivir una vida auténtica, de tomar decisiones informadas y de ser dueños de nuestro propio destino. Y por último y no menos importante, la prensa podría estar robando la vida al enfocarse en lo superficial, en lo sensacionalista, en lo trivial, desviándonos de lo que realmente importa, las relaciones humanas, el crecimiento personal, la búsqueda de un propósito. Nos mantiene distraídos, consumidos por el ruido y la superficialidad, impidiéndonos conectar con nosotros mismos y con los demás de una manera significativa. Asterisco asterisco la prensa como manipuladora de la realidad, un análisis detallado asterisco asterisco. La acusación contra la prensa es seria. Robar la vida no es simplemente un inconveniente. Es una sentencia a una existencia empobrecida, manipulada y desprovista de significado. Para entender cómo la prensa puede cometer este robo, debemos analizar sus herramientas y estrategias. Asterisco 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 el poder de la selección asterisco asterisco los medios de comunicación no pueden cubrir todos los eventos que ocurren en el mundo. Seleccionan qué noticias van a ser publicadas, y esta selección ya es una forma de control. ¿Qué criterios utilizan? ¿Qué intereses guían su elección? ¿Quién decide qué es importante y qué no? Esta selección puede estar influenciada por intereses económicos, políticos, ideológicos, o simplemente por la búsqueda de audiencias y clics. Al elegir qué se muestra, se moldea la percepción de la realidad del público. Asterisco 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 el enmarcado, emoticono besos, la forma en que se presenta una noticia, el contexto en el que se coloca, la elección de palabras, imágenes y fuentes, todo esto influye en cómo se interpreta. Los medios pueden enmarcar una noticia de manera que favorezca una determinada perspectiva, destacando ciertos aspectos y minimizando otros. Pueden utilizar un lenguaje emocional, apelar a los miedos y prejuicios del público, o presentar una versión simplificada y sesgada de la realidad. Asterisco 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 el sensacionalismo y la trivialización asterisco asterisco en la búsqueda de audiencia, muchos medios se centran en noticias sensacionalistas, espectaculares o triviales, dejando de lado temas más complejos y relevantes. Este enfoque superficial desvía la atención de los problemas importantes, fomenta el entretenimiento pasivo y dificulta la formación de una opinión crítica. Asterisco 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 la propiedad y el control asterisco asterisco la propiedad de los medios de comunicación está cada vez más concentrada en manos de unos pocos grupos económicos. Esto puede influir en la línea editorial y en la información que se difunde. Los intereses de los propietarios pueden priorizarse sobre el interés público, y la información puede ser manipulada para proteger sus negocios y su poder. Asterisco 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 la desinformación y las noticias falsas asterisco asterisco en la era digital, la desinformación y las noticias falsas se han convertido en un problema grave. Las redes sociales y otras plataformas online facilitan la difusión de información falsa, manipulada o engañosa. Esto socava la confianza en los medios de comunicación tradicionales, crea confusión y desconfianza, y dificulta la formación de una opinión informada. Asterisco asterisco, no podemos recordar la amputación de la memoria asterisco asterisco. Finalmente llegamos a la última parte de la frase, no podemos recordar. Esta es, quizás, la parte más enigmática y perturbadora. ¿Qué es lo que no podemos recordar? ¿Por qué no podemos recordar? La memoria es fundamental para nuestra identidad, para nuestra capacidad de aprender, de crecer, de evolucionar. Si no podemos recordar, perdemos la conexión con nuestro pasado, con nuestra historia. Podría ser una pérdida literal de memoria, causada por algún evento traumático, por una enfermedad, o incluso por una manipulación deliberada. O podría ser algo mucho más metafórico, la incapacidad de recordar las verdades que nos han sido ocultadas, la incapacidad de recordar las experiencias que nos han transformado, la incapacidad de recordar quiénes somos realmente. Asterisco asterisco la memoria perdida. Un abismo en la identidad asterisco asterisco. La frase no podemos recordar nos enfrenta a la posibilidad de una amnesia colectiva.
Es una afirmación que sugiere una pérdida de la historia, de la identidad personal y colectiva. Si no podemos recordar, estamos a merced del presente sin herramientas para comprender el pasado ni para construir un futuro. La memoria es la base de nuestro ser. Nos define, nos conecta con nuestras raíces, nos permite aprender de los errores y celebrar los logros. ¿Qué implica esta pérdida de memoria? Asterisco, 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 la manipulación del pasado, asterisco, asterisco, si no podemos recordar, somos vulnerables a la manipulación del pasado. Los que controlan la información pueden reescribir la historia, borrar eventos inconvenientes, y distorsionar la verdad para servir a sus propios intereses. Esto puede llevar a la repetición de errores y a la perpetuación de injusticias. Asterisco, 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 la pérdida de identidad, asterisco, asterisco, sin memoria, perdemos nuestra identidad personal y colectiva. No sabemos quiénes somos, de dónde venimos, ni a dónde vamos. Esto puede generar confusión, desorientación, y una sensación de vacío existencial. Asterisco, 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 la incapacidad de aprender y crecer, asterisco, asterisco, la memoria es esencial para el aprendizaje y el crecimiento. Si no podemos recordar nuestras experiencias, no podemos extraer lecciones de ellas. Nos vemos obligados a repetir los mismos errores, y nos volvemos incapaces de evolucionar y adaptarnos a los cambios. Asterisco, 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 la erosión de la empatía, asterisco, asterisco, la memoria nos permite conectar con los demás, comprender sus experiencias y sentir empatía por ellos. Si no podemos recordar, nos volvemos insensibles al sufrimiento ajeno y menos capaces de construir relaciones significativas. Asterisco, 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 la debilitación del sentido crítico, asterisco, asterisco, la memoria nos proporciona las herramientas para evaluar la información de forma crítica. Si no podemos recordar, somos más vulnerables a la propaganda, la manipulación y la desinformación. Nos convertimos en seres pasivos, incapaces de cuestionar el statu quo. Asterisco, asterisco, el contexto, ¿qué lo provocó? Asterisco, asterisco. Para entender la frase completa, es crucial preguntarnos qué eventos, circunstancias o fuerzas podrían haber llevado a esta situación. ¿Qué ha sucedido en el mundo de Khan y de Met? ¿Qué tipo de crisis o conflicto ha provocado esta explosión, esta manipulación mediática y esta pérdida de memoria? Hay varias posibilidades. Asterisco, 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 un evento traumático, asterisco, asterisco, un evento catastrófico, como una guerra, una catástrofe natural, o una crisis económica, podría haber provocado una pérdida de memoria colectiva. El trauma y el shock podrían haber borrado el pasado, dejando a la población incapaz de recordar lo que ocurrió. Asterisco, 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 un régimen opresivo, asterisco, asterisco, un régimen autoritario podría haber intentado manipular la historia y borrar la memoria colectiva para mantener el control. La propaganda, la censura y la represión podrían haber logrado silenciar la verdad y reescribir el pasado. Asterisco, 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 una crisis tecnológica, asterisco, asterisco, el desarrollo de tecnologías de manipulación mental, como el control mental o la manipulación de la memoria, podría haber llevado a la pérdida de memoria. Las élites podrían haber utilizado estas tecnologías para controlar a la población y borrar las experiencias que les resultaban peligrosas. Asterisco, 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 una crisis existencial, asterisco, asterisco, la frase también podría reflejar una crisis existencial más profunda, relacionada con la pérdida de valores, la desconfianza en las instituciones, y la sensación de alienación en el mundo moderno. La sobrecarga de información, la superficialidad y la falta de conexión humana podrían haber llevado a una pérdida de memoria y de sentido. Asterisco, asterisco, el mensaje oculto, un llamado a la acción, asterisco, asterisco. En este contexto, la frase completa, Khan y Demet explotan. La prensa nos roba la vida. No podemos recordar, nos pinta un panorama sombrío. Sugiere un mundo en el que algo importante ha sucedido, algo que ha desencadenado una explosión, una revelación. Un mundo en el que los medios de comunicación nos manipulan, nos controlan y nos privan de nuestra libertad. Y sobre todo un mundo en el que hemos perdido la capacidad de recordar, de entender, de conectar con la verdad. ¿Pero qué podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el mensaje que se esconde detrás de estas palabras? Yo creo que hay varios mensajes importantes que podemos extraer. Asterisco, asterisco, un grito de alerta y resistencia, asterisco, asterisco. La frase no es solo una descripción pesimista de la realidad. Es, ante todo, un llamado a la acción. Un grito de alerta que nos invita a despertar y a resistir la manipulación y la pérdida de memoria. Los mensajes clave que podemos extraer son:
Asterisco 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 cuestionar la realidad asterisco asterisco la frase nos impulsa a ser críticos con la información que recibimos, a cuestionar las versiones oficiales, y a buscar la verdad por nosotros mismos. Nos recuerda que la realidad no es única, y que los medios de comunicación pueden manipularla para servir a sus propios intereses. Asterisco 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 defender la libertad de pensamiento asterisco asterisco la frase nos anima a defender nuestra libertad de pensamiento y a no dejarnos influenciar por la propaganda y la manipulación. Nos invita a formar nuestras propias opiniones, a cuestionar las ideologías dominantes y a pensar de forma crítica y autónoma. Asterisco 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 recuperar la memoria asterisco asterisco la frase nos recuerda la importancia de la memoria y nos anima a luchar por recuperarla. Nos insta a buscar la verdad sobre el pasado, a aprender de nuestros errores, y a preservar nuestra historia y nuestra identidad. Asterisco 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 buscar la conexión humana asterisco asterisco la frase nos recuerda la importancia de las relaciones humanas y nos anima a conectar con los demás de forma auténtica y significativa. Nos invita a buscar la comunidad, la solidaridad y el apoyo mutuo. Asterisco 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 actuar asterisco asterisco la frase nos impulsa a actuar y a no quedarnos pasivos ante la injusticia, la manipulación y la pérdida de memoria. Nos anima a luchar por un mundo más justo, más libre y más consciente. Asterisco asterisco el significado personal, reflexiones individuales asterisco asterisco. La interpretación de esta frase puede variar mucho dependiendo de nuestras experiencias personales, nuestros valores y nuestras inquietudes. Algunos podrían verla como una crítica a los medios de comunicación y su papel en la manipulación de la opinión pública. Otros podrían interpretarla como una reflexión sobre la pérdida de valores y la alienación en el mundo moderno. Y otros podrían verla como una advertencia sobre los peligros de la desinformación y la pérdida de memoria. Lo importante es que esta frase nos haga pensar, reflexionar y cuestionar el mundo en el que vivimos. Que nos motive a buscar la verdad, a defender nuestra libertad, y a luchar por un futuro mejor. Asterisco asterisco el propósito del criptograma, un despertar colectivo asterisco asterisco. Creo que este tipo de frases, aunque crípticas, son necesarias. Nos obligan a salir de nuestra zona de confort, a mirar más allá de lo obvio, a buscar respuestas a preguntas que quizás ni siquiera nos habíamos planteado. Y en última instancia nos ayudan a crecer, a aprender y a convertirnos en personas más conscientes y críticas. Estas frases actúan como un catalizador, impulsando a la reflexión y a la búsqueda de significado. En un mundo inundado de información y de ruido, estos mensajes crípticos actúan como un faro. Obligan a la gente a detenerse, a cuestionar, a pensar de forma crítica y a buscar la verdad por sí mismos. En lugar de simplemente recibir información de forma pasiva, el público se ve obligado a analizar, interpretar y formular sus propias conclusiones. Esta participación activa es fundamental para fortalecer la capacidad de discernimiento y evitar la manipulación. Asterisco asterisco el llamamiento a la esperanza, sembrando la semilla del cambio asterisco asterisco. A pesar de la oscuridad que emana de la frase, también hay un rayo de esperanza. La propia existencia de este mensaje, su capacidad para despertar la reflexión, implica que la lucha no ha terminado. El hecho de que podamos comprender, interpretar y debatir sobre estas palabras sugiere que aún no hemos perdido nuestra capacidad de razonar, de conectarnos con la verdad y de luchar por un futuro mejor. La frase es un recordatorio de que la resistencia es posible, que la esperanza no debe perderse. Nos invita a unirnos, a construir comunidades y a trabajar juntos para crear un mundo más justo, más libre y más consciente. Es un llamado a la acción, un desafío a la pasividad y una invitación a abrazar el cambio. Asterisco asterisco en conclusión, un desafío a la reflexión y a la acción asterisco asterisco. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugiere esta frase? ¿Qué interpretaciones le dan? ¿Qué mensaje creen que encierra? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Estoy seguro de que podemos aprender mucho unos de otros. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Hemos explorado las posibles interpretaciones de la frase «Khan y Demet explotan». La prensa nos roba la vida. No podemos recordar. Hemos analizado sus implicaciones y hemos reflexionado sobre el mensaje que podría estar transmitiendo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, útil y que los haya hecho pensar. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final.
Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan reflexionar sobre el tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Juntos podemos seguir explorando temas interesantes y descubriendo nuevas perspectivas. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.